Muy buenas noches, mi nombre es Mónica Franco y el día de hoy les voy a explicar sobre las objeciones y dar ejemplos de cada una. Confusa o ambigua. Nadie entiende la pregunta, ni siquiera el juez. Confunde y distrae. Se pierde el punto que está tratando de desarrollar. Deja ver desorganización en la parte. Ejemplo, mientras iba caminando entre muerta, ¿cuál era su condición locomotriz ocular específica? La pregunta es difícil de entender y de procesar. Argumentativa. Lleva una diferencia o una deducción lógica, un argumento, para que el testigo la confirme o rechace. En realidad, con estas preguntas no se busca información, tan solo que se ha emitido un juicio de valor sobre los hechos. Ejemplo, señora Patricia, como usted estaba nerviosa, cansada, además estaba lloviendo en ese momento y había poca iluminación, no pudo ver usted a los atacantes. Es decir, que el interrogador le añadió un juicio o inferencia propia y no del testigo. Capciosa. Utiliza el engaño o artificio para sacar provecho del testigo. Ejemplo, señor Aguirre, ¿en cuál de estas fotografías se encuentra el vehículo que conducía el homicida? Es decir, que enseña 3 fotografías con diferentes autos sin que aparezca el autor del delito en ellas. Conclusiva. Intenta que el testigo, en lugar de declarar, acepte una conclusión impuesta por quien interroga. Ejemplo, Juan disparó a Diego porque éste no le había devuelto el dinero que le había prestado. ¿No es verdad? Compuesta. Incluye varios hechos, los cuales le causan al testigo confusión y llevan a que el testigo responda otra cosa. Ejemplo, don Mauricio, usted viajó a España y luego a Italia, todo con el dinero de su liquidación. Esto corresponde a 3 preguntas totalmente diferentes. ¿Viajó usted a España y a Italia con el dinero de su liquidación? Especulativa. Busca que el testigo adivine o suponga la respuesta. No se funda ni en lo que percibió el testigo ni en lo que recuerda. Ejemplo, quizás si ella no hubiese salido de aquel restaurante, no hubiera ocurrido el accidente. Es decir, que genera una inferencia en un testigo no experto. Ofensiva o impropia. La respuesta a esa pregunta vulneraría la dignidad del testigo o de la contraparte. Este tipo de pregunta agreden al testigo. Ejemplo, Carlos, ¿usted está loco? Repetitiva. Va en contra de la eficiencia. Además, enfatiza exageradamente las preguntas y sus respuestas. Ejemplo, señora Valentina, ¿usted tiene un tatuaje de delfín en su brazo derecho? ¿Cuál es el motivo del tatuaje que tiene en el brazo derecho? ¿Se tatuó usted el brazo derecho con un delfín? Impertinente o irrelevante. No tiene que ver con hechos pertinentes en el proceso, por tanto, son irrelevantes y una pérdida de tiempo. Ejemplo, señor Gómez, y respecto a ese carro, ¿cómo le pareció el aire acondicionado? Tratándose el caso de un homicidio externo al automóvil. Sugestiva. Sugiere la respuesta a la pregunta, no deja que el testigo diga su testimonio libremente. Ejemplo,
Entonces usted se fue con Sebastián Cáceres en el carro rojo de placas FGG 256. Es decir, que le está dando a conocer de antemano el color, placas y momento en que subió al carro. De referencia. Corresponden a declaraciones que dieron otras personas y que están siendo transmitidas por quien no las dijo. La prueba de referencia solo se permite en las audiencias preliminares, no en los juicios, atendiendo que los grados de conocimiento son diferentes en ambas audiencias. En las preliminares hablamos de inferencia razonable y en el juicio de conocimiento más allá de duda razonable. Ejemplo, ¿qué le dijo la señora Jimena Rodríguez sobre las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico el jueves pasado? Pues la persona apta para declarar que dijo esta señora Jimena. De opinión. Los testigos solamente pueden declarar sobre los hechos que presenciaron, no sobre pensamientos u opiniones personales sobre los hechos. Artículo 402 del Código de Procedimiento Penal. Solo los testigos técnicos, expertos, calificados o peritos pueden inferir respecto a temas en los que se especializan según el artículo 276-5 del Código de Procedimiento Penal. Ejemplo, señor Benavides, usted notó un comportamiento compulsivo en el señor Roque, sin ser el señor Benavides psicólogo ni experto en el tema.